Paz y bien, feliz y bendecida tarde tengan todos a tu espacio católico radial desde el Monte Oreb, siendo exactamente las 2:12 de la tarde. Venimos hoy con un tema que va a estar espectacular, que es la batalla de la fe. En los controles nos acompaña Fran Cabello, en la dirección general Luis Ángel Cedeño y en la conducción y producción de este programa María y Betania Khalil y María Alex Hernández. Tremendo tema. ¿Cómo será esa batalla? Pero antes de comenzar a hablar de qué es la batalla de la fe, yo pienso que es importante que comencemos a definir qué es la fe, ¿sí? Y esa definición la podemos encontrar los que tienen Biblia a la mano, que tienen en su casa, Hebreos 11:1. Nos dice que la fe es la esperanza de lo que se espera. Es la esperanza de lo que se espera. Un rayito de luz en medio de una oscuridad. Y la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. Así nos los define San Pablo en esa carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y esta esperanza es una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Es una expectativa ferviente, vivaz, activa, continua y confiada. Okay. Dentro de cada creyente, que nos permite tener esa convicción, esa seguridad de aquello que esperamos, aunque no lo podamos ver todavía. Por eso hablamos de una fe o una esperanza viva. Es una fe viva, no es una fe muerta, es una fe que es constante. Constante, diaria. Y es como decía María, es la convicción, es tener la certeza de que vamos a salir de donde estamos, de una oscuridad, porque yo creo que una fe es una batalla diaria, es una batalla donde sí o sí nos vamos a encontrar entre la espada y la pared, se puede decir. En esas luchas que se nos presentan. Sí. Y si yo les preguntara a los que nos están escuchando, y aprovecho de hacernos las preguntas también a nosotras mismas, ya vemos la definición de San Pablo, pero si yo le pregunto a María y a Betania, ¿qué es la fe para ustedes en sí? ¿Qué me responderían? Bueno, yo pienso la fe, como mencionamos anteriormente, también le pudiera complementar que es la creencia, la confianza o el asentimiento de una persona en relación con algo o con alguien, ¿verdad? Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de tener evidencias que me demuestren en que yo creo en aquello que no veo, ¿ves? Entonces ahí cuando mencionábamos que es la certeza de lo que se espera y con la convicción de lo que no se ve. ¿Y Betania? Mira, a veces es un poquito difícil de explicar con palabras, ¿no? Sí, porque sí. La fe es algo que tú le dices, ¿cómo le explico a alguien que creo en algo que no veo? O cómo le explicas a alguien que sí tengo fe en algo pero no está visible. Y es que somos seres espirituales, nosotros somos personas que sí o sí vamos a creer en algo más superior a nosotros. Entonces ya tener esa convicción nos hace a nosotros una fuerza interior. En esa fuerza interior yo creo que trabajamos mucho la esperanza, y la fe va de la mano. Una lleva a la otra lleva a la fe, y entonces podemos encontrar que todas las personas estamos necesitados de fe y de esperanza, porque si no estaríamos como muertos. Tú lo dijiste hace rato, una fe viva. Y los seres humanos siempre andamos en constante búsqueda, en saciarnos, en la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es tener una convicción, es como ese compromiso que Dios nos da, o en la alianza. Todo lo que Dios nos ofrece es, no lo vemos, pero estamos seguros de que hay una promesa. Por eso es que yo, en lo particular, yo digo que la fe es una decisión de cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, como tú lo comentabas, Betania, nosotros somos seres muy sensoriales, muy de ver, tocar, oler, palpar. Entonces se nos dificulta un poco dar un paso adelante en aquello que no vemos, en que nos dé esa firme convicción de que tenemos ya aquello que no podemos ver todavía. Entonces, por eso digo, la fe es una decisión. Yo decido creer. De hecho,
cuando nosotros vemos los dones y los frutos del Espíritu Santo, la fe es la que se repite, la fe como don y la fe como fruto. Entonces, si en particular me llegasen a preguntar para mí qué es la fe, y la fe es la convicción y una esperanza cierta de Dios que se ha manifestado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se derramó pues su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, que aunque no lo podamos ver, ¿verdad? En fe, saber que Él está obrando a nuestro favor. Y no hay nadie más digno de confianza que Él, quien demostró su gran amor entregando a su único Hijo para darnos vida nueva y vida plena. Es decir, que aunque no podamos ver, ¿cómo es eso? Aunque no podamos ver, saber que Él está obrando. Y hay una palabra maravillosa que en mí en los momentos de prueba me sostienen mucho. Es Josué 1:5 que dice, nunca te abandonaré, y Romanos 8:28 que dice que todo lo que pasa es para el bien de los que ama al Señor. Esa es mi fe, esa es mi esperanza cierta en Cristo Jesús. Sin embargo, como iniciamos, ¿verdad? En la vida tenemos a tener batallas espirituales. Batallas espirituales que hace unas semanas atrás nosotros estuvimos conversando un tema sobre cómo vencer los gigantes con la hermana Janet Zambrano. Y ella explicaba allí que cuando un gigante, tomando en cuenta la palabra de Samuel, es un ser que es grande, lo vemos parado delante de nosotros con gran poder. El caso de Goliat, el caso de Goliat y David, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos señala este texto bíblico, yo me imagino a Goliat que estaba armado hasta los dientes. Sí, yo me imagino que para la época hablaban de gigante una persona, digamos, corpulenta, y de gran tamaño. Y uno dirá, wow, cómo alguien pequeño, joven, va a vencer algo que es muy obvio, que se ve que no va a poder. Pero hay veces que lo que vemos no es realmente lo que uno cree que es. Entonces ahí vemos que no podemos ni fiarnos de lo que vemos. Ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe, que más allá de lo que parece ser que no va a poder ganarle a Goliat, se ve que con la fe en Dios sí es. O sea, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Cuando yo les digo a ustedes que yo me imagino a Goliat que está armado hasta los dientes y con su armadura y todo eso, es porque dice, David se le para adelante y dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Todopoderoso del Señor. Aquí, como tú lo planteabas, Betania, David reconoció su pequeñez, reconoció su limitación ante aquella cuestión que tenía parada al frente. Entonces, ¿en quién basó su confianza para vencer y derribar ese gigante? Es que no son nuestras fuerzas. Exactamente. O sea, si tú no se fija, todo lo que hagamos no es de uno. O sea, todo lo que tú quieres decir, yo voy a derrotar. No eres tú. Es tu fe, es tu confianza en que Dios te va a dar eso que necesitas para derrotar. Esa victoria. Exacto. Y sobre tomando referencia a esto, hay que identificar qué gigantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas luchas espirituales? Son mis miedos, mis luchas, mis debilidades. Si ponemos acá, tenemos muchas. Pero sí tenemos, constantemente uno se debería cuestionar. Y en el mundo que vivimos también nosotros podemos ver esa batalla espiritual al que todos estamos lidiando, ¿verdad? A uno será el miedo, el otro la desesperanza, otro es la ansiedad, a veces las mismas heridas. Las heridas suelen ser como una piedrita en el zapato. Los vicios también. Los vicios, aquello que me cuesta dejar,
una decisión. Una decisión. Una decisión nos puede mantener o nos puede hacer entrar en un campo de batalla espiritual. Lo hago, no lo hago, o dejo de hacer esto. Eso es una lucha espiritual que uno está pasando en ese momento. Una enfermedad también es una situación que nos a batallar también con la fe en ese momento. Exactamente. Sobre todo a veces en oportunidades cuando está la parte de la enfermedad, muchas veces nosotros nos volcamos y confiamos plenamente en Dios, pero a veces son situaciones, ¿verdad?, de que ahí también hay que evaluar un poquitico lo que es la manera o la forma, ¿verdad?, como Dios permite que nosotros vivamos nuestra libertad. Y en el caso de un enfermo, por poner un ejemplo, se ha venido con una vida realmente desordenada. Entonces, tú tienes fe, pero también tienes que ver, ¿verdad?, que se te presentaron las oportunidades para tú mejorar tu estado de salud y no lo cumpliste, entonces después perdemos la fe porque la persona fallece o no se cumplió nuestro deseo, ¿verdad? Entonces esa es otra lucha que empezamos entonces a dudar de la misma fe, pues. Hay dos cosas que nosotros los seres humanos, antes de irnos a corte, y quiero dejarlo al aire, que nos llevan a dar la buena batalla de la fe, como lo dice Pablo a Timoteo. Y una de esas es obviamente la batalla espiritual. Y la otra es la noche oscura del alma, como lo dice San Juan de la Cruz. Bendita noche del alma. Vamos rápidamente a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Siendo ya las 2:36, continuamos con tu espacio católico radial desde el Monte Oreb, con nuestro tema de hoy, ¿verdad?, la batalla espiritual, la batalla de la fe. Entonces, ¿qué sería por lo menos lo que es una batalla espiritual o una lucha espiritual? Bueno, a veces las luchas espirituales, ¿verdad?, las tenemos nosotros a nivel personal, las podemos tener a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel laboral, etcétera. ¿Y cuáles son todas esas batallas? Bueno, son aquellas internas y externas que nosotros encontramos contra los enemigos, podemos decir en la parte que estamos viviendo, en la parte cristiana, los enemigos de Dios, ¿verdad? Aquellos que atentan con nuestras creencias, aquellas cosas que nos llevan de repente a caer en el pecado, puede ser de repente a caer en lo que es en la lujuria, en malos pensamientos, idolatría, en la idolatría, ¿verdad? En esas tentaciones, ¿verdad?, que nos llevan y nos separan de los caminos de Dios. Entonces ahí empezamos nosotros a tener esas batallas, ¿verdad?, esas luchas internas, y que muchas veces tenemos que mantener, o como decía Pablo, él nos animaba que nos mantuviéramos siempre alerta a lo que Dios pedía de nosotros, ¿verdad?, a las palabras de Dios. ¿Y qué era lo que él quería? Bueno, él decía que tratar de nosotros mantenernos dentro de lo que era la justicia, de lo que entra el camino de la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y que muchas de esas cosas que nos separaban de estos consejos que nos daba Pablo, era lo que nos llevaban o nos tambaleaban, ¿verdad?, en el camino de la fe. Y bueno, hay que también rescatar un poquito que la fe es una gracia. La fe a veces no es que, todo el mundo ya adquiere la fe. O sea, la fe se trabaja en medio de esa batalla. En esa batalla uno va adquiriendo, dice, poniendo la voluntad en creer. Y una vez que uno empieza ese camino, Dios te va dando como una dosis más alta de fe en medio de que tú te vayas también siendo dócil. Y por eso vemos que es un don y también es un fruto. Es un fruto. En la medida que trabajamos, parece que la fe es una esperanza cierta, es una esperanza viva, no es algo vacío. No, y es que si te pones a ver, en muchas partes del Evangelio se habla de la fe. ¿Cuántas personas fueron sanadas? ¿Cuántos se dice por tu fe has sido sanada? O sea, hay muchos testimonios de allí que dicen que por la fe, o sea, más que el milagro de que Jesús le tocara o algo, es que ellos tenían la convicción de que podían salvarse o sanarse. Entonces, ¿qué nos invita a eso? Que nosotros tengamos un poquito de esa creencia, porque también la fe es como una confianza de abandono pleno de que, tengo esta enfermedad, con esta enfermedad Dios me va a sanar. Y que también esas batallas, yo creo que también Dios las usa para fortalecernos. Entonces, ¿cómo nos hacemos más cristianos comprometidos? En las dificultades.
en la dificultad, y que para nadie es un secreto que en el mundo se está viviendo unas fuertes depresiones, estamos viviendo un fuerte caos, ansiedad, que eso antes no se escuchaba tanto, y yo digo, wow, ¿de dónde nace esto? O sea, y es la ausencia de Dios, es la falta de fe. Entonces, ¿qué nos invita a tener esa fe y esa esperanza para poder continuar? Fíjate que Santiago, ahorita que hablas de eso, Santiago habla de las obras de la fe. ¿Y cuáles son esas obras de la fe? Muchas veces malentendemos las obras de la fe y le damos un único sentido. Y es el sentido de el hacer nada más. Pero ¿dónde está el ser? El ser en esa obra de la fe. O sea, ¿cómo yo vivo la fe? ¿Cómo voy caminando yo en fe? ¿Cómo voy yo dando la batalla de fe? ¿En dónde estoy poniendo mi fe? Mi mirada, mi confianza. Entonces, esas son las luchas espirituales, y que también va de la mano con esa noche oscura del alma que dice San Juan de la Cruz. Sí, y lo importante es que, como no todo es color de rosa, ya llega un momento en que anochece, y cuando anochece, a mí me gusta mucho lo que dice San Ignacio, que en desolación no hacer mudanza. Y como el mal anda siempre como león rugiente, es mejor mantenerse en el camino. Cuando estabas en ese fervor y en esa alegría, en esa fe viva, mantente con voluntad, con fuerza, como que estuvieras batallando, que te cuesta, pero sigue haciendo lo que venías haciendo. Es decir, me levanté hoy, no quería ir a misa, bueno, con más razón. Con más razón debo ir. Entonces, como duplicar esa fuerza, porque allí donde uno lo pone a prueba, o sea, es como una guerra. Esa es la prueba de fuego. Es una prueba de fuego. En una guerra, yo creo que un soldado no quiere estar en una guerra, no quiere, pero tiene que salir, porque si no, mira, sale muerto. Entonces, como no queremos salir muertos, hay que batallar. Y que en esa batalla espiritual, Pablo también incluso nos las define en Efesios 6. Efesios 6, voy a buscarlo rapidito aquí. En mi Biblia nos habla y nos dice qué es esa batalla espiritual. Y estoy buscando en mi Biblia. Ya va. Fíjate también algo, ¿no? Que el objetivo de esta batalla, o esa batalla que vivimos a diario con las crisis de fe, es tratar de ser realista en un mundo de engaño. Exactamente. Es tratar de nosotros vivir la realidad, nuestras convicciones, nuestros valores en un mundo que nos ofrece mayormente puro engaño. Mantener nuestra forma de pensar y nuestros valores, nuestra convicción. Incluso Jesús mismo vivió en el centro de la vida de la que nosotros vivimos el día a día, ¿verdad? Él estuvo en el mercado con los mercaderes, él estuvo de repente con los apóstoles, él estuvo en cada parte que él recorría. Era una vida normal, común y corriente como la que llevamos nosotros hoy en día. Y cómo él pudo, ¿verdad?, superar todas esas cuestiones de las tentaciones y eso. Entonces ese es el ejemplo, se hizo hombre para que nosotros podamos seguir el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es correcto. Entonces eso también forma parte, ¿verdad? Él se enfrentó también a muchas cosas serias y muchas crisis de fe en su trayectoria. Fíjate lo que dice Efesios, que ya lo conseguí. Efesios capítulo 6, el versículo de 10 en adelante dice: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir a los ataques del maligno. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan e imponen su autoridad y poder en el mundo actual. Si nosotros le echamos un vistazo al mundo actual, están muchas ideologías de género, ¿verdad? Y eso también es una batalla espiritual. Y son temas que se pasan como desapercibidos, que parecen inofensivos. Muy sutiles. Sí, como también la nueva era y todo esto. La nueva era. Entonces pasa como que algo inofensivo, ¿no? Esto no hace daño, y cuando vas a ver, igual hasta la música que escuchamos tiene mucho que ver. Ahorita que bueno, hay músicas que también que se salen de lo que es el orden moral, y debemos rescatar nuestro sentido. ¿Dónde estoy viendo? ¿Dónde estoy poniendo mis ojos, mi información? Mi fe, ¿a dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En las cosas que ofrece el mundo o verdaderamente en los que el Señor
en su palabra y en su promesa. Vamos rápidamente a un corte musical y ya regresamos con más de tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Son las 2:49 de la tarde, estamos de regreso en tu espacio católico radial desde el Monte Oreb. Haciendo un review rapidito, estuvimos hablando lo que es la fe, las batallas espirituales, que en momentos de desolación no debemos hacer mudanza. Y pero me gustaría detenerme, porque hemos estado hablando mucho de la noche oscura, de desolación, hemos estado hablando de lo que es batalla espiritual, definir qué es batalla, qué es una batalla espiritual y qué significa a los ojos de San Juan de la Cruz, noche oscura del alma. ¿Qué es eso de la noche oscura del alma? Y si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, tenemos que una batalla es cuando se enfrentan dos fuerzas, ¿verdad? Y una se contrapone con la otra. Es una lucha, es un combate. Y de hecho nos habla que como pone como ejemplo una batalla naval. Una batalla entre ejércitos, ¿verdad? Eso es una batalla. Pero cuando hablamos de una batalla espiritual, hemos estado hablando de gigantes, hemos estado hablando de lo que vivimos en el mundo, leímos un poquito de lo que nos habla Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, donde dice que nuestra lucha no es contra seres como nosotros, sino contra potestades malignas que tienen mando, poder y autoridad. Entonces decimos que una batalla espiritual es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre el bien y el mal. Es entre lo que quiero y no quiero. Es como que, bueno, el mismo San Pablo lo dice, hago el mal que no quiero y el bien que no y el bien que quiero no lo hago. Entonces como que una lucha allí interna. Y cuántas veces no nos hemos encontrado con eso. O sea, creo que también la misma tentación se basa en eso, de que no estamos, donde de repente hay algo por humano, nos inclinamos al mal, pero hay algo que te dice no, por ahí no es. Y estás en esa lucha, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Si hago esto no va a estar bien, pero si hago esto me cuesta, no tengo la fuerza. Entonces en eso tenemos que entregarnos, discernir y también la fuerza con Dios, como hizo David, como para vencer a Goliat. No es con nuestra fuerza, no decías tú al principio, es con las fuerzas de Cristo que nos fortalece. Fíjate que esa batalla espiritual que vivió Pablo y que es común a todos nosotros, estando incluso activos dentro de la iglesia, no estamos exentos a vivir esas batallas espirituales. Deuteronomio 30:15, si mal no recuerdo, nos dice que en el día a día se nos presenta a elegir dos bandejas, la bandeja del bien y la bandeja del mal. Ahí es donde entramos en batalla espiritual, como dice Pablo y lo acabas de comentar, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Ahí ella agarró la bandeja del mal, ¿verdad? Pero bendito Dios que después Pablo dice que pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, es Cristo Jesús quien ha vencido. O sea, vemos aquí cómo, si recapitulamos un poquito, David, para vencer ese gigante, pone toda su confianza en Dios por medio de la fe para vencer ese gigante. Aquí Pablo también está poniendo toda su fe y toda su confianza en el Señor, que todo lo puede, todo lo renueva, todo lo hace nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es la buena batalla de la fe. Y Pablo, cuando habla de la batalla de la fe, él la asemeja a una carrera de atletismo. Él dice una preparación, así como el atleta se prepara. Claro. Yo no puedo y lo vemos en los Juegos Olímpicos ahorita, ¿verdad? Yo no puedo ir a un triatlón, por ejemplo, si yo no me he preparado. Ahí mismo sé que no voy a poderlo. Cuando vamos a gimnasio, ¿qué no hacemos? Entonces, hay que también uno ponerse a reflexionar y tomar la conciencia de cuáles son mis limitaciones, obviamente, porque me tengo que preparar para el camino que me viene.
Y bueno, ya estamos a punto de finalizar pues este espacio. Son las 2:54. Una vez visto, hay que dar la buena batalla. No solamente ver frente a qué estamos nosotros parados o identificar frente a qué estamos nosotros luchando para dar la buena batalla de la fe. Y la misma capítulo 6 de Efesios, versículo 10, nos habla de la armadura espiritual. Nos dice que debemos tener el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe, ¿verdad? Y la espada de la palabra de Dios. Sabes que a veces uno ve que mucha gente cae en ansiedades, depresiones y eso, y es porque también no, o sea, aparte de que todos podemos caer en eso, ¿no? Pero no discernimos cómo estamos interiormente. A veces hacemos cosas y nos dejamos llevar por lo que sentimos, más no por cómo debería ser. O sea, somos seres de repente como muy sentimentales, que todo lo hacemos, ay, hoy no tengo ganas, o no lo voy a hacer, o hoy no me siento con un fervor, o no, uno debería actuar por convicción. Y también el saber distinguir, mira, me está pasando esto, voy a ver qué me pasa, estoy haciendo cosas que de repente está fuera de lo normal en mí, voy a ver qué está ocurriendo. Si nos tomáramos el tiempo de analizarnos nosotros mismos, creo que muchas cosas simplificaría en esta batalla. ¿Y cómo nos vamos a ver a nosotros mismos? Siempre hay que hacer un alto en la vida. Hacer un alto, sí. Y ese alto de la vida, primero como dice Efesios, primero poner el escudo delante, el escudo de la fe, primeramente, porque no es con nuestras propias fuerzas. Es que primero Dios. Ajá. Está en el mandamiento, o sea, primero Dios. Sabes que no estamos solos en esta lucha, pues, sino que está la palabra de Dios por encima. Exactamente. Vea de la palabra. Es donde vamos a encontrar, ¿verdad? Casi toda la respuesta a eso, a esa negación o a esa contradicción o a esa batalla que estamos liberando cada uno de nosotros, pues. Entonces, no estamos solo en esta lucha, está la palabra de Dios por encima de todo, que es la que nos va a dar esa sabiduría. Y lo otro que también se nos llama, ¿verdad?, a una vida nueva, diferente, nueva en su estilo, una nueva vocación. Y hay que tomar en cuenta también que el fin de la batalla es la vida eterna. Es lo que queremos alcanzar finalmente, ¿verdad? Que una vez que nosotros libremos esto, ¿cuál es el premio? Por excelencia, la vida eterna. Así, el premio no perecedero. Esto me quiere decir que el camino o la batalla de la fe es siempre. Es siempre. Es permanente. Hasta que durante nuestra vida aquí, que es nuestro tiempo de conversión hasta llegar allá, la vida eterna. Y yo le agregaría a la oración. A lo que es la palabra de Dios es la oración, porque es el momento donde nos estamos comunicando con el Señor, nos estamos vaciando para que Él nos llene con su fuerza, con su Espíritu Santo. Y los sacramentos. Una vez que nosotros identificamos eso que nos está separando de Dios, ir en búsqueda primero del sacramento de la reconciliación y de ese pan de vida que estamos ahorita en ese ciclo de pan de vida, porque de él proviene. Nos alimentamos. Y bueno, también que eso se trataba del Evangelio de hoy, o sea, que mejor que lo que hoy Dios nos dice también, que a través de su cuerpo, de su sangre, es que Él nos está alimentando. Y de ahí proviene la fuerza de nosotros. Exactamente. Esa es la vida de nosotros, la Eucaristía. La Eucaristía. Bueno, ahora sí, llegamos al final, son las 2:58 de la tarde. Gracias a ustedes por acompañarnos en tu espacio católico radial, en los controles Fran Cabello, en la dirección general Luis Ángel Cedeño, y en la conducción y producción de este programa del día de hoy, María y Betania Khalil, y esta servidora, María Alex Hernández. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, que tengan una feliz y bendecida semana, paz y bien. Paz y bien.